Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Cómo están? Estamos listos entonces para iniciar nuestro programa de todos los sábados, gerontológicos sabatín. Bueno, he estado también muy contento por mi participación en un importante seminario organizado por la licenciatura en gerontología de la Universidad Autónoma de Chiapas, en la cual también agradezco mucho al coordinador y al gran profesional, el doctor Carlos eh, Videgaray. Realmente fue un gran momento, muy importante. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo para hablar de temas tan importantes como es comunicar la heterogeneidad del envejecimiento y también revisar un poquito las diferencias que hay entre cuidado o asistencia, que es un tema que ha sido motivo de controversias últimamente y que se está revisando realmente también, ¿ah? Bueno, y antes de iniciar, bueno, ya sabemos que ya estamos en el mes de octubre, así que por lo tanto ya falta poco para el aniversario de la central. La Central Gerontológica Internacional va a cumplir 11 años. Particularmente, yo me inicié en el tema a partir de octubre del año 2012, ¿no? Pero todavía yo estaba vinculado con una revista con la que trabajaba en ese momento, que era sobre adultos mayores. Y ya luego ya tomé la iniciativa de iniciar la central y se fue creando poco a poco en realidad, ¿no? A partir del noviembre del 2013. Y bueno, pues ya estamos en el 2024, así que ya he pasado pues 11 años de esa iniciativa que ha plasmado y que ha logrado que hoy cerca de 150 personas estén vinculadas a nuestras redes de la central, y entre ellos muchos profesionales destacados de diferentes países, hasta de 20 países, y no solamente latinoamericanos, también hay de España, de Portugal e Italia. Así que poco a poco vamos avanzando. Y bueno, ahora vamos a entrar ya al tema pactado para el día de hoy. Después le voy a compartir una publicación que he realizado en las redes sociales y que ha gustado bastante. Bueno, ¿cómo comunicar la heterogeneidad en el envejecimiento? Y aquí estamos iniciando un nuevo ciclo al decir la edad mayor. Bueno, obviamente ya no vamos a utilizar mucho el término vejez debido a su falta de consistencia. Es decir, no se puede hablar de vejez solamente porque una persona ha cumplido 60 años. Yo creo que ya lo hemos explicado, pero ahora lo vamos a revisar también un poquito, explicarles un poquito por qué razón estamos proponiendo un cambio, ya que a partir de los 60 años no necesariamente una persona esté perdiendo capacidad intrínseca, como dice la Organización Mundial de la Salud, pero hay varios motivos. Bien, entonces, seguimos. Eh, esta primera parte que dice internalizar la visión holística de la gerontología. Claro, el proceso de internalización significa, por ejemplo, cuando uno aprende algo, ya eso se puede decir que se consolida dentro de nosotros mismos y ya se vuelve como una costumbre, ¿no? Algo que realmente ya nos permite actuar de una manera determinada, ¿no? Entonces, ese es el proceso de internalización, cuando el conocimiento no solamente es algo superficial, sino que ya forma parte de uno mismo. Por eso dice, ¿y esa visión holística a qué se refiere? A los diferentes aspectos que comprenden la gerontología, biológica y psicosocial también, e incluso también espiritual. Entonces, implica comunicar adecuadamente también esta visión. Así como tenemos esa visión, hay que comunicar esa visión, ¿no es cierto? Para de este modo lograr transmitir la diversidad que implica el envejecimiento. Y por ese motivo, perdón,
Caí. Ya, muy bien. Implica el envejecimiento. Y esto no es parte de, vamos a decir esto, para transmitir la diversidad que implica el envejecimiento, ¿no? Y esto no parte de una palabra mágica, por decirlo así, ¿no? Que te sirve como una muletilla, ¿no? Vejeces, vejeces y vejeces, no, sino de cómo estructuramos nuestro mensaje, ¿no? Cómo organizamos lo que decimos. Esa heterogeneidad se expresa cuando nosotros no generalizamos indebidamente. Decimos, las personas mayores andan enfermos, las personas mayores son personas que hay que cuidarlos y cosas así. Entonces, hay una serie de generalizaciones que son indebidas. Por eso digo, esa heterogeneidad o esa diversidad se expresa cuando no generalizamos indebidamente y cuando somos debidamente específicos al explicar. Por ejemplo, si yo me quiero referir a personas que tienen discapacidad, pues yo debo decir que estoy hablando de personas mayores con discapacidad, ¿no? Y cuando yo voy a hablar de personas mayores autónomas, autovalentes, saludables, también lo voy a decir, porque nosotros no podemos generalizar en ningún sentido de la palabra. Entonces, no, por eso digo yo, esa palabra, no hay una palabrita mágica ya que te ayude digamos, a expresar esa diversidad, esa heterogeneidad. Por eso, de otro modo, por eso dice, si no generalizas indebidamente, y cuando tú generalizas indebidamente, o cuando somos o cuando somos debidamente específicos, ninguna palabra, de otro modo, ninguna palabra te va a servir, ninguna palabra mágica. Simplemente estructurar bien lo que dices, ¿no? Y organiza lo que hablas. Entonces, empecemos por acá también otro tema. Primeramente, la vejez es un concepto que necesita ser redefinido para darle un sentido más claro, más científico. Como todo concepto, es una unidad básica del conocimiento. Los conceptos son unidades. No existe el concepto vejeces. El concepto es vejez. Además, esta pluralización utiliza una palabra de mala connotación en el idioma español. Es un término edadista que se refiere y miren ahí que está entre comillas, achaques, manías y cosas propias de viejos. Ese es uno de los significados que tiene esta palabra, vejeces. Como prueba de ello, a ver si alguien duda todavía de lo que yo estoy afirmando, pueden entrar a Google y van a encontrar más de 1000 oraciones con esa palabra y en el sentido que los estoy indicando. Aquí no se trata de que yo estoy inventando esto para tumbarme la palabra vejeces, no. Las cosas son reales, lo pueden comprobar. Por tanto, se trata de una falacia lingüística. ¿Qué cosa es una falacia lingüística? Es un uso inadecuado, ¿no? De un término, por ejemplo. Y eso es lo que está ocurriendo con esto, con el tema de las vejeces. Y esto debe alertarnos de que es necesario realizar un estudio etimológico para incorporar nuevos términos a una ciencia. Claro, etimológico se refiere al origen de la palabra, ¿no? Hay que investigar si esa palabra existe ya y si existe, qué connotación tiene, qué significa, ¿no es cierto? A partir de ahí sí yo puedo decir, bueno, esta palabra está bien, entonces lo vamos a incorporar, ¿no? Pero si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos improvisando. Y si estamos hablando de que la gerontología es una ciencia, no hay lugar para la improvisación. Las cosas se tienen que hacer bien. Además, hay muchas palabras que en un idioma, tienen una connotancia y cuando se traducen, no sale bien. Entonces, la traducción tiene que ser a veces no literal, sino más bien buscar la equivalencia. Es lo que tenemos que buscar. En mi artículo, El cuestionamiento de la vejez, expliqué en detalle
la razón por la que el mencionado constructo queda fuera de combate al enfrentar simples razones lógicas, simplemente por una cuestión de lógica. Si sabemos que el envejecimiento es un proceso heterogéneo, diverso, que todos envejecen diferente y todos a una velocidad distinta del otro, entonces, ¿cómo podemos nosotros marcar una nueva etapa de la vida, ¿no? En que supuestamente todos van a entrar al mismo tiempo. Eh, entonces, este concepto se está cuestionando, tenemos que hacer algo con él. Esta etapa de la vida que supuestamente se inicia de manera colectiva, ¿no? Y eso ya no se sostiene. Hay que ser serios. La gerontología es una ciencia y la ciencia requiere seriedad. Y acá hay una absoluta falta de lógica. Si estamos ahora hablando tanto de la heterogeneidad, de la diversidad, ¿ves? Entonces resulta que todas las personas a partir de 60 años se convierten en viejos, algo así, entre comillas, por supuesto, esta palabra, porque yo no la uso, pero para explicarles, ¿no? Lo que están haciendo. Entonces, una persona envejece diferente a otro y por lo tanto, probablemente cuando hablamos de vejez tenemos que hacer una explicación de qué es, primeramente, ¿no? Comunicar entonces la heterogeneidad del proceso de envejecimiento implica cuestionar lo que ya no tiene sentido. Si nos quieren considerar personas mayores solamente porque pasamos, dice, a una etapa de vejez, ¿no? Deberíamos aclarar en qué consiste esa tal vejez, ¿correcto? Que según la Organización Mundial de la Salud implica pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Y hay que decir una cosa, toda etapa de la vida tiene sus características propias que deben ser explicadas y sustentadas, ¿no es cierto? Toda la etapa de la vida la tiene. Si no, no hay ningún sentido de que yo, porque cumplí más de 60 años, entonces ahora me pasé a esa etapa, ¿no? O me pusieron en esa etapa. Entonces, el paternalismo institucionalizado nos amenaza con su proteccionismo, que vulneró terriblemente nuestros derechos durante la época de la pandemia. Hay que decir, cada persona es una historia diferente, ¿ya? Y uno tiene derecho a no ser empaquetado, a que no lo pongan ahí dentro de un grupo de personas. Nosotros tenemos derecho a ser solamente personas, punto. Yo soy una persona, punto. Entonces, esta cuestión, ya sabemos, la Organización Mundial de la Salud está definiendo qué es la pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Si está dándose esa situación en la persona, pues se puede decir que sí está en la etapa de la vejez. Así tenga la edad que tenga. De repente incluso puede haber una persona que tiene 55 años y ya está perdiendo capacidad intrínseca, ¿no? Entonces, es algo que no tiene nada que ver con la edad del calendario, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con eso. Eso es lo que tenemos que entender bien. Entonces, vamos a reiterar ese tema. Ahora, entonces la gerontología se ve en la necesidad de repensar su propio sentido. ¿Qué rumbo tomar? ¿La gerontología es solamente para atender a las personas mayores? ¿Para eso fue creada exclusivamente? ¿O es que estamos limitando el alcance de esta ciencia? ¿Qué pasó con el estudio del envejecimiento? ¿Qué pasa con la necesidad de un enfoque preventivo? ¿Mm? Dejemos esa idealización de que nunca es tarde. Si no hay prevención, no tiene sentido decir nunca es tarde. ¿Necesitamos cultura gerontológica difundida? Sí, y que debe ser enseñada en los colegios, en los institutos, en las universidades,
incluso tienen que capacitar hasta los trabajadores de una empresa para entender que todos forman parte de un proceso de la vida. Y en un momento dado empezamos a envejecer y por lo tanto tenemos que estar preparados para tener un envejecimiento saludable. Ahora, eso no quiere decir que el envejecimiento sea todo caída, todo pérdida. Claro que no es. Pero si nosotros nos dejamos llevar, no tomamos una actitud positiva en la vida, no caminamos, no hacemos ejercicio, no buscamos nuevas motivaciones de la vida, obviamente nos vamos a envejecer de una manera posiblemente negativa, ¿no? Vamos a tener un envejecimiento más pobre en lo que es oportunidades de vida. Entonces, está clarísimo que tenemos la actitud que nosotros tenemos, la actitud, nuestras acciones, lo que llevamos a cabo, nuestro sentido que tenemos de la vida, son los que nos van a ayudar para que el envejecimiento no sea pues una caída libre ni nada por el estilo, sino que simplemente va a haber un desgaste del tiempo, pero nos vamos a poder mantener saludables el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque estamos tomando acción. O sea, no es una cuestión de que en la vida, bueno, ya el envejecimiento es algo normal, o de algo hay que morirse y cosas. Hay gente que habla así, desde jóvenes, ¿no? ¿No? Hay incluso jóvenes dicen, bueno, ya de algo hay que morirse. Te dicen, así hablan, ¿no? Un sentido de falta de responsabilidad, de conciencia de lo que significa, ¿no? Por eso es que es importante que esta cultura gerontológica llegue también a los jóvenes y entender también que la gerontología no se puede centrar exclusivamente en las personas mayores. ¿Por qué? Porque todos tenemos que llegar a ser personas mayores. Todas las personas tienen que llegar a ser personas mayores. Ese es el objetivo. Y, por supuesto, que tengan, cuando sean personas mayores, que sean personas que puedan valerse por sí solos el mayor tiempo posible, que sean lo más fuertes, lo más saludables. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr si nosotros no tenemos un enfoque preventivo? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, la gerontología, a la pregunta de ¿Sol va a atender a las personas mayores? Por supuesto que tenemos que priorizar y darle importancia a las personas mayores, claro, claro que sí, pero también trabajando con los jóvenes, con los adultos y todo. ¿Por qué? Porque todos vamos a envejecer, hoy envejecemos. Entonces, todos somos parte del proceso de la vida que avanza. Entonces, ¿qué pasa con la necesidad de un enfoque preventivo? ¿Eh? Por eso digo, necesitamos una cultura gerontológica difundida en colegios, en universidades, en todas partes, y políticas públicas para el envejecimiento de todos. Yo he tenido la oportunidad de haber estado presente en una reunión con representantes de personas mayores hace unos años atrás. ¿Ya? Y ¿qué es lo que pude ver? Las personas no, cuando le decían qué es lo que necesitas o a qué aspiras y cosas, te decían cosas que eran muy básicas, eran cosas eh, poco relevantes. O sea, que mejoren la atención en el hospital y cosas así. O sea, cosas muy básicas. Se supone que tienen que haber buenas atenciones en los hospitales y la clínica y todas partes, por supuesto, que eso es una cosa ya súper básica, ¿no? Pero hay otras cosas también, ¿no? Eh, Algo de fortalecer nuestro conocimiento, nuestra cultura, hacer otras cosas, o sea, tener experiencias laborales, no sé, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo veo uno que decía que aumenten las pensiones. Bueno, está bien. Y aunque es cierto que en el Perú solamente creo alrededor del 30% de las personas mayores tienen pensión. Ojo,
Y muchos de ellos tienen persona, ¿cómo se llama esta pensión 65, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta problemática obviamente no es de un país, es de todos los países latinoamericanos. Todos los países latinoamericanos tenemos este problema, déficit en la atención primaria, por ejemplo, en las cuestiones preventivas básicas. Entonces, necesitamos una política pública que se centre también en el envejecimiento. Es decir, tenemos que tener dos cosas acá, ¿no? La política pública que ya existe para personas mayores y que puede y debe ser mejorada, y por otro lado, una política pública para proteger el envejecimiento de todas las personas que también se van a conducir al hecho de ser personas mayores. ¿Mm? Entonces, este es el punto por el cual debemos entender que comunicar la heterogeneidad, la diversidad, pasa por el hecho de entender de que la vejez no comienza igual para todos, y eso ya está totalmente definido y bien explicado, ¿no? Y vamos a considerar entonces a partir de ahora también esta nueva acepción que la vamos a utilizar. ¿Por qué estamos utilizando la edad mayor? Por el motivo de que la vejez es un asunto cuestionable por el hecho de que solamente por el mero hecho de cumplir 60 años no se puede determinar. Entonces, vamos aquí. Vamos a pasar a otro. Al otro tema que vamos a revisar el día de hoy. No, está aquí. Acá. Bueno, también hay que recordar, es cierto que hay muchas personas, que no son todas felizmente, sino que son algunas personas mayores que necesitan algún tipo de ayuda en el sentido asistencial o también, pero acá vamos a hacer una breve reflexión sobre lo que implica cuidados o lo que es asistencia. Acá he extraído yo algunos textos que he encontrado donde definen cuáles son las funciones de estas personas, ¿no? que se encargan de cuidar o asistir. A ver, en una de ellas dice lo siguiente: muchas veces tendemos a mezclar y confundir los conceptos cuidar y asistir. Aunque comparten ciertos aspectos en común, la realidad es que ambos profesionales no tienen las mismas características ni funciones. Claramente las diferencias están entre un asistente personal y un cuidador. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ir analizando juntos. Dice lo siguiente: los asistentes personales son personas experimentadas en entender qué necesita la persona solicitante. Con su asistencia tratan de no limitar ni coartar su libertad personal. ¿Entendí? Vamos viendo bien. Hasta el momento yo veo esto muy bien, ¿no? Son personas experimentadas en que necesita la persona solicitante. Al contrario, su objetivo es que la persona asistida tenga la mejor calidad de vida posible sin sentirse atosigada, controlada o excesivamente protegida. Para estos profesionales es fundamental dejar que la otra persona tome las decisiones posibles para incentivar, potenciar y promocionar su autonomía. Esta definición me parece bastante buena. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de personas que requieren asistencias generalmente son personas que están en la plenitud de sus facultades, ¿no? Y por tanto pueden ejercer su autonomía, y en realidad lo que necesitan es justamente lo que está descrito acá: un asistente personal, ¿no? Entonces, esta persona que está a las órdenes de la persona mayor, acá no toma decisión, la decisión la toma la persona mayor, ¿ya? Porque la otra persona es su asistente. Me quiero ir a pasar al parque para ver, por favor, vamos.
ayúdame porque yo no puedo caminar, ya, perfecto, tú me vienes, ya, listo. Esta cosa de acá, ayúdame con esto porque mi mano está un poco, ¿cómo se llama? Tiene un poco de artritis, de repente escríbeme acá, tengo que escribir cosas así. Es decir, el jefe, la persona mayor, ¿no? Entonces necesita su asistencia personal, ¿por qué? Porque tiene alguna discapacidad o algo que le impide poder obrar con toda la facilidad, ¿no? Necesaria. Entonces acá sí vamos a ver en más detalle también lo que se define como cuidador. Ahora vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, los cuidadores son personas, bueno, este es uno de los definiciones, ¿no? Los cuidadores son las personas que se dedican profesionalmente a los cuidados de una persona dependiente. Acá está bastante claro. De frente te dice, es una persona dependiente que con motivo de su edad, discapacidad o enfermedad no disponen de la autonomía suficiente para realizar las tareas del día a día por sí solas. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, sin embargo, acá hay una pequeña observación, ¿no? Acá está diciendo que por motivos de edad, discapacidad o enfermedad, entonces las personas pueden ayudar a las tareas. Yo creo que acá también se podría aplicar el asistente, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si la persona está lúcida, ¿no? Puede también contar con un asistente, ¿no? El hecho de que no se pueda mover por sí solo no quiere decir que esta persona no pueda pensar, no pueda decidir sobre sí mismo. Entonces, eso también hay que ver. La toma de decisiones, después en otro texto que también es interesante, dice, la toma de decisiones es uno de los aspectos donde se aprecia más la diferencia entre los asistentes personales y los cuidadores. En el caso de los asistentes, es la persona beneficiaria quien toma las decisiones. Ojo, ¿quién toma las decisiones? ¿Ah? Ya que posee poder de decisión y autonomía personal. Es la persona asistida quien elige y contrata a su asistente personal. Los cuidadores, en cambio, suelen tener que decidir en nombre de la persona cuidada, puesto que por razones de salud o capacidad no pueden hacerlo por sí mismas. Bueno, acá estamos haciendo una salvedad. Dice que los llamados cuidadores, ¿ya? Los llamados cuidadores tienen que decidir ellos. Pero ojo, ¿en qué caso será? O sea, yo particularmente me pongo en el lugar de las personas y yo pienso que la única persona que tal vez no pueda decidir por sí misma sería una persona con Alzheimer avanzada o algo así, ¿no? No, o sea, no. Y además, el cuidar también podría, como acá mismo está diciendo, ejerce poder, ¿no? A modo de conclusión, dice también este escrito, decir que las diferencias más importantes entre asistentes, ¿no? Personales y cuidadores, tiene que ver con el tipo de relación que tienen con las personas a las que asisten, así como el lugar donde suelen trabajar, la formación recibida y la clase de tareas que realizan. Estas diferencias son determinantes si tienes que elegir tu camino profesional entre estas dos opciones. Ahora, luego de analizar estos, esta publicación, que está interesante, ¿no? Está interesante porque está haciendo un distingo entre ambos, pero yo digo que tal vez el 80-90% en realidad necesita un asistente. Y por lo tanto, yo creo que lo que verdaderamente se necesita es un asistente de personas mayores. Es más, actualmente hay una tendencia también a poner digamos, en cuestión el tema de cuidador, porque el tema de cuidador realmente tiene algunos problemas del ejercicio del poder que una persona tiene, ¿no? Generalmente, cuando uno cuida, cuando habla de cuidar,
generalmente habla también de niños, ¿no? O de personas que tienen una enfermedad, digamos, ya pues, no sé, que ya le impide actuar o decidir por sí mismo, o sea, ya ni siquiera puede tomar decisiones, no sé, son cosas así. Pero sea como fuere, la cuestión aquí es que en realidad el asistente de persona mayor puede lograr que la persona que incluso tenga una discapacidad importante pueda tomar decisiones también sobre lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí, en ese sentido, el asistente, porque yo creo que la persona mayor, no sé cómo, debe ser como el jefe en la oficina, algo así. Es decir, la oficina está y el jefe en la oficina tiene a su asistente, ¿no? Dice, por favor, ¿me puedes traer estas cosas acá, el folio de esto, la cuestión? Ya, listo. Entonces la persona asistente me tiene que facilitar las cosas para que yo pueda hacerlas. ¿Eh? Y eso es lo que tiene que hacer, es facilitarle la vida a la persona que tiene alguna dificultad. Algo similar. El jefe es la persona mayor. ¿Mm? Y ese es el tema también. Además, yo creo que siendo asistentes de personas mayores, yo creo que como bien me decía nuestra amiga Norma Alonso, creo que más bien se honra a las personas y también se respeta el valor, la autonomía de la persona mayor. Y en ese sentido, este, este análisis nos debe hacer comprender que incluso hay personas mayores, yo sé que tienen discapacidad y viven solos, y yo conozco una persona que vive sola y tiene discapacidad, claro que es una discapacidad en la cual puede moverse dentro de su casa, puede hacer algunas labores, eh, pero tiene ciertas limitaciones, pero de todas maneras hay que destacar que la persona se mantiene en muy buen estado anímico, tiene vida social y todo lo demás. O sea, el hecho de que tengas alguna discapacidad no tiene que decir que ya se acabó el mundo y que no debes tener vida social. Por supuesto que no. Tenemos que eso es lo que, bueno, lo que dice esta palabra, ¿no? Famosa palabra resiliencia, que la resiliencia es justamente lo que significa adaptarse, ¿no? A situaciones que a veces que son adversas, pero que logras sobreponerte a ello, ¿no? Y puedes hasta sacar algo positivo de todo. Eso es importante. Y eso es la conclusión que podríamos decir también acerca de esta opción. Pero obviamente yo me inclino particularmente que lo correcto debería ser un asistente de personas mayores. Ya también hay otras denominaciones también, he visto por ahí, asistentes gerontológicos y cuidador gerontológico, en fin. Bueno, en todo caso, ya se sustentó claramente la necesidad de algún cambio de denominación que se ajuste verdaderamente a una realidad donde se respete ante todo la autonomía de las personas mayores. Eso es lo más importante que tenemos que ver en este tema. Entonces, vamos a... Entonces, en el tema, ya creo que está todo perfectamente claro. Nos inclinamos a favor de la categoría de asistente de personas mayores. Y yo creo que lo que es cuidar, podría ser una persona que ya eh, está, digamos, en una situación, pues, quién sabe, que ya ni siquiera tiene, digamos, el nivel de conciencia, eh, o niños o personas con Alzheimer que ya no pueden decidir por sí mismos, ¿no? En que el cuidador, bueno, tiene que tomar las decisiones, ¿no? Entonces, a esos son casos así.
Pero yo creo que básicamente la, la nueva categoría de asistente de personas mayores se tiene que imponer, definitivamente. Así como estamos también hablando sobre el tema que hemos estado... Ayer justamente durante el evento organizada por la eh, licenciatura en gerontología de la Universidad Autónoma de Chiapas. He estado muy interesante y sobre todo me sentí muy a gusto porque realmente sí hubo una buena cantidad de público, comentarios muy, muy buenos. Agradezco bastante la acogida que tuve digamos, la presentación, en este caso de los problemas conceptuales y terminológicos en la comunicación de contenido. Ya sabemos que hoy en día todos tenemos la posibilidad de crear contenidos gerontológicos en las redes sociales, todos lo podemos hacer, pero obviamente tenemos que tener un cierto criterio, un cierto conocimiento básico, fundamental, para poder hacer contenidos que realmente tengan valor, ¿no? Que no caigamos pues en edadismos, ni tampoco idealizar, nada de eso. Yo creo que tenemos que entender de que la gerontología va tomando tiene que tomar ya un rumbo diferente. Ese es el asunto. Hay que pensar ahora hacia dónde realmente vamos. Ahorita quería hacer una revisión del texto anterior. Aquí está lo que yo quería enfatizar. Sí, por eso es que sí, un ratito que vamos a volver a poner esta parte de aquí. Ahí está, pues. Por eso decía yo que es necesario ya eh, repensar el sentido de la gerontología. La gerontología no puede solamente basarse ya en las personas mayores actuales, también debe que pensar en las personas mayores que vienen, ¿ah? Porque si no, siempre vamos a estar en el mismo problema con el enfoque preventivo. Personas que no hacen o sus condiciones de vida o su estilo de vida, en todo caso, van a ir en contra, ¿no?, de la posibilidad de tener un envejecimiento saludable y no lo van a lograr porque le van a decir, no, que nunca es tarde. No es cierto, porque si tú toda tu vida la haces mal, muy difícilmente la etapa de edad mayor no vas a estar bien. Eso está claro. Todo lo que nosotros hacemos de niño también influye para cuando somos adolescentes, y esta adolescencia influye sobre nuestra juventud. Esta juventud implica también, va a influir sobre la madurez. Y la llamada madurez ya es estar envejeciendo. Entonces, hay que entender este proceso. O sea, hay que entender que en un punto determinado, lo que nosotros vamos haciendo en nuestras distintas etapas de la vida va a tener influencia sobre la siguiente. Hay un encadenamiento ahí. Entonces, por eso, sin embargo, cuando más tiempo antes enmendemos el rumbo de repente que estamos mal en ese momento, lo podemos hacer, pero no podemos esperar hasta las últimas consecuencias. De repente hay personas que toda su vida no la hicieron bien y entonces cuando llegan a ser mayores, entonces la cosa se pone muy mal. Entonces hay que entender nada de idealización. Las cosas no se dan por milagros, por eso no. Se da porque nosotros nos sabemos cuidar, porque nosotros hacemos y tenemos una actitud buena ante la vida, ¿no? Entonces, entendamos que lo que hagamos dentro de nuestra vida va a influir en el transcurso del tiempo, en todo lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a decir
y reiterar, ¿no?, la necesidad de cultura gerontológica difundida, una cultura gerontológica que llegue a todos, a los colegios, a la universidad, a institutos, y pensar ya en una política pública preventiva que no existe, no existe. Pero bueno, tenemos que plantearlo, pues. Tenemos que llamar a que a que esto se realice. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando no solamente en nosotros, los que ya tenemos más de 60 años, estamos pensando también en las generaciones que vienen. ¿Cómo va a ser la vida de esas personas? De repente muchos de ustedes o todos tienen nietos, tienen hijos, en fin. Entonces, no, también piensan en eso, piensan en el futuro. ¿Qué va a ser de estos hijos, estos nietos que solamente paran jugando con los juegos electrónicos y ya no quieren jugar con la pelota, ¿no? Ya no salen corriendo cuando yo abro la puerta de la calle, ¿no? Como era digamos, en los años 70, cuando yo era un chiquillo en los años 70, abrían la puerta de la calle, salía disparado, pues a la calle, al parque, a buscar un sitio donde correr. Entonces, en ese tiempo no había celulares, pues, y no había nada electrónico y todo, la gente ¿cómo jugábamos? Jugábamos con patines, con bicicleta, simplemente corriendo. Habían un montón de juegos en el cual se ejercitaba el cuerpo, ¿no? Con la pelota, con estos, era una cosa increíble, era todo un despliegue de actividad física, total, así era, ¿no? Entonces ahora también tenemos que pensar qué va a suceder con estas generaciones nuevas que se están gestando, ¿no? ¿Hasta qué punto esta falta de actividad física en los primeros años de la vida podría afectar seriamente el envejecimiento de estas personas más adelante? Por eso tenemos que obrar con un sentido de prevención. Bueno, con esto ya vamos cerrando este tema y ahora sí vamos a hablar de eh, la importancia de otros temas que estamos acá preparando ya para ustedes. Bueno, por lo pronto, ya saben que la Central Gerontológica Internacional ya está muy cerca de su aniversario, ¿ah? Pero antes de eso, tenemos que dar a conocer cuáles son los próximos eventos que se van a realizar. Por lo pronto ya tenemos un evento grande este mes, que es justamente las grandes polémicas de la gerontología. Es una mesa redonda en la que vamos a participar los integrantes de Vanguardia Gerontológica, Judith Ávila, Luz Zaragoza, Elda Lavajos y yo. Y aparte tenemos 3 invitados, que va a ser el psicogerontólogo argentino, nuestro amigo Roberto Orden, la psicóloga mexicana muy destacada, que también es Abigail Sosa, y la doctora Maribel León, de Costa Rica, que es lingüista y también gerontóloga. Vamos a tener temas súper interesantes y ahorita justamente vamos a hacer una revisión sobre los temas. Están muy buenos realmente, ¿eh? Muy interesantes y es importante que los tengan en cuenta. Acá tenemos uno. Bien, en el caso de la licenciada Abigail Sosa, va a hablar sobre la voluntad anticipada, muy importante. La gerontóloga Elda Lavajos, marginalidad y participación en las personas mayores. Después tenemos a la doctora Maribel León, con derecho al trabajo de las personas mayores. La magíster Judith Ávila, ¿las personas mayores se vuelven asexuales? Esa es una pregunta. El magíster Roberto Orden, intervenciones ante problemas complejos del envejecimiento, un modelo para armar. Muy bien, nuestro amigo de Argentina. Y a mí me toca el tema prevención, envejecimiento y enfermedad, hacia un verdadero enfoque preventivo desde la política pública y el apoyo a la investigación
científica. Ese es el tema que me toca a mí. Y también ya tenemos un tema también interesante, que son los efectos positivos del uso de modernas tecnologías en las personas mayores. Eso lo vamos a desarrollar con el licenciado en gerontología Eric Ángeles, de México, que él se está, digamos, especializando mucho en el tema, y yo creo que él va a tener una información muy valiosa que darnos ese día, así que no nos vamos a perder ese evento tan importante en el que eso va a ser un evento de la red internacional número 1, ¿ok? Entonces aquí también les voy también a ver, acá hay un mensaje que hoy publiqué en las redes sociales y se los voy a leer. Dice, internalizar la visión holística de la gerontología implica comunicar adecuadamente esta visión para de este modo lograr transmitir la diversidad que implica el envejecimiento, y esto no parte de una palabra mágica que te sirve como una muletilla, sino de cómo estructuramos nuestro mensaje. Esa heterogeneidad se expresa cuando no generalizamos indebidamente y cuando somos debidamente específicos. De otro modo, ninguna palabra mágica te servirá. Escuchando, y acá justamente mi amiga, la magíster Katia Sevilla, me dio un respaldo muy bonito, unas palabras muy bonitas al pie, y me da mucho gusto realmente que sea así, que la gente de alguna forma esté reconociendo el trabajo importante que está realizando la Central Gerontológica Internacional en sus diversas, ¿no? En sus diversas eh, actividades que realiza. Así que vamos aquí también a recordar que, entonces, ¿cómo se va a realizar el aniversario de la central? Va a ser en 3 días, 5, 6 y 7 de noviembre. Van a exponer cada uno de los representantes de las unidades de la central. Van a exponer también todas las unidades y las redes, ¿no? En general. Y también, entonces va a ser una jornada gerontológica bastante extensa, porque va a haber 2 días de exposiciones de todos ellos. Después, el tercer día, ya me toca la conferencia anual. Esta conferencia anual va a tratar sobre todos los temas de actualidad de la gerontología, de todo lo que se está debatiendo, los grandes temas, y va a tener un espacio en el cual se va a dedicar exclusivamente ya a la central gerontológica, tanto lo que hemos avanzado como lo que esperamos también para el próximo año 2025. Entonces, y aparte de eso, y va a contar con un grupo de panelistas, ¿no? En las cuales van a ser la doctora Karina Rodríguez, la magíster Judith Ávila, la magíster Luz Zaragoza y también nuestra amiga la gerontóloga Ena Lavajos, también van a formar parte del panel. En ese día, se va también a reconocer, ¿no? Vamos a hacer un reconocimiento a las personas que realmente están apoyando a la central, y también vamos a recordar a los que lamentablemente fallecieron también, las personas que fallecieron, como el psicólogo Mario Moreno Rojas, ¿no? Que nos dejó hace poco tiempo nomás, el profesor César Taramona, por ejemplo, un personaje tremendo que lamentablemente la pandemia también se lo llevó. También una eh, adulta mayor que era jubilada, una enfermera jubilada, Angélica Herrera, también una persona muy entusiasta dentro de la central, y 2 integrantes que pertenecían también a la red internacional, uno de ellos, la red internacional número 1, que era la doctora Maureen Mora de Costa Rica, y una persona muy, muy simpática, una persona siendo odontóloga, pero era una verdadera odontóloga gerontóloga. Es muy, muy, muy buena su visión de todo,
de la salud, de todo. Excelente. Y también entonces hay que ver, vamos a recordarlos a ellos, vamos a reconocer los avances importantes que vienen realizándose dentro de la central, la gente que muestra su entusiasmo y su apoyo constantemente. Y finalmente, bueno, bueno, preparar todas las cosas para, bueno, para, ya saben que Vanguardia Gerontológica sigue trabajando para la renovación de la gerontología. Y este año, bueno, aparte del evento del sábado 19, que es organizado por Vanguardia, el diciembre vamos a sustentar nuestras conclusiones, que vamos a tener ya claras la posición que va a tener Vanguardia con respecto a varios temas, y lo vamos a exponer y lo vamos a sustentar como corresponde, en un evento que se va a llamar La Voz de Vanguardia Gerontológica. Muy bien, entonces ahora sí, nos despedimos, que sigan pasando un buen fin de semana y nos vemos el próximo día sería el martes. Bueno, ya ahora más tarde ya le estoy informando los temas que vamos a tomar con Elda este martes. Bueno, hasta pronto.